Siempre pensé que la traición llegaría como una tormenta. Ruidosa, destructiva, imposible de ignorar. Pero en realidad, llegó envuelta en silencio. En las pequeñas mentiras que ella creía que yo era demasiado ciego para notar. Aquella noche, se paró frente a mí, con el abrigo sobre los hombros, su perfume flotando en el aire, y dijo como si nada, voy a pasar la noche con Laura. Solo una noche de chicas. Me besó en la mejilla, tomó su bolso y se fue. La puerta se cerró tras ella y yo me quedé allí, mirando el pasillo vacío, con el estómago retorciéndome por saber algo que ella creía que yo ignoraba, porque yo sabía la verdad. Ya había visto los mensajes, los textos nocturnos que intentaba borrar, la entrada en el calendario que olvidó eliminar, los emojis juguetones, las promesas de horas robadas. No iba a ver a Laura. Iba a encontrarse con otra persona. Y no con cualquiera. Iba a encontrarse con David, un hombre al que había recibido en mi casa más de una vez, un hombre con quien había compartido copas, reído y en quien había confiado. Ese conocimiento ardía más que cualquier fuego. Me serví una copa y me senté en el oscuro salón, mirando el reloj mientras los minutos se arrastraban. Cada segundo se sentía como una prueba de resistencia, como si alguien estuviera hundiendo un cuchillo más profundo en mi pecho. Pensé en llamarla, pensé en irrumpir en el restaurante donde sabía que estarían, pero al final, no hice nada. Me quedé allí, en silencio, esperando, porque a veces el silencio es el arma más afilada. Horas más tarde, justo cuando me estaba convenciendo de que debía intentar dormir, llamaron a la puerta. Un golpe seco, deliberado. No el golpe vacilante de un vecino, ni el toque apresurado de alguien que pasa. Esa llamada tenía un propósito. Abrí la puerta y por un momento pensé que la noche finalmente me había quebrado, porque allí de pie estaba alguien a quien no esperaba, la esposa de David. Se llamaba Amanda. Era alta, con el cabello castaño rojizo recogido en un moño suelto. Sus ojos eran agudos pero cansados. El tipo de cansancio que proviene de cargar demasiado dolor durante demasiado tiempo. En su mano, aferraba un sobremanila. No dijo hola, no ofreció formalidades. Simplemente me miró y preguntó con una voz que temblaba entre la furia y la desesperación, lo sabes, ¿verdad? Por un momento, no pude responder. Sentí un nudo en la garganta. Las palabras se atascaron en algún lugar entre la rabia y la resignación. Me hice a un lado, haciéndole un gesto para que entrara, y ella pasó a mi lado hacia el salón. Abrió el sobre y deslizó el contenido sobre la mesa de centro. Fotografías, docenas de ellas. Mi esposa y su marido juntos, riendo en restaurantes, tomados de la mano en aparcamientos, besándose en coches. El tipo de evidencia que no solo susurra la verdad, la grita. Miré las fotos, mi pecho se oprimía con cada imagen. Lo había imaginado. Lo había sospechado. Pero verlo expuesto frente a mí era algo completamente diferente. La voz de Amanda rompió el silencio. Contraté a alguien, un investigador privado. Tenía un presentimiento, pero necesitaba saberlo con certeza, y ahora lo sé. Sus manos temblaban mientras se servía una copa de la botella que yo había dejado en la mesa, bebiéndosela de un solo trago antes de rellenar su vaso. Me miró de nuevo, sus ojos húmedos, pero desafiantes. Creen que son listos. Creen que somos tontos. Pero no lo somos, ¿verdad? Algo dentro de mí se quebró, no solo por la traición, sino por la comprensión de que no estaba solo en esta pesadilla. Alguien más sabía exactamente lo que se sentía ser engañado, ser humillado, ser dejado de lado como si nada. Nos sentamos juntos en aquel salón tenuemente iluminado, dos almas rotas recomponiendo los fragmentos de nuestras vidas destrozadas. Ella me contó cómo había sospechado durante meses, cómo David se había vuelto distante, siempre trabajando hasta tarde, siempre encontrando excusas. Yo le conté las mentiras que mi esposa me había contado, las historias falsas, la forma en que me miraba a los ojos y juraba que era fiel mientras se veía a escondidas con él. Cuanto más hablábamos, más se transformaba el dolor en otra cosa. Ira, una ira justa y ardiente. No se trataba solo de lo que nos habían hecho. Se trataba de la facilidad con la que nos habían descartado, de lo poco que habían valorado la confianza que les dimos. Amanda se recostó en el sofá, sus ojos se clavaron en los míos. Durante un largo momento, ninguno de los dos habló.
Luego preguntó en voz baja, su voz temblorosa pero firme, ¿quieres que me quede? La miré fijamente, tratando de leer la expresión de su rostro. No era lástima. Ni siquiera era compasión. Era otra cosa, algo crudo, algo desafiante, algo que retaba a la noche a quebrarnos por completo. Y mientras la miraba, me di cuenta de que la tormenta ya había arrasado mi vida. Quizás era hora de dejar de estar de pie entre los escombros y empezar a construir algo nuevo. El silencio entre Amanda y yo se prolongó, pesado, cargado de todo lo que no necesitábamos decir. El reloj hacía tic-tac en la pared, el hielo de nuestros vasos se derretía, y todo lo que podía oír era el sonido de su respiración tranquila. Estaba sentada allí, con las piernas cruzadas, una mano firmemente aferrada a su vaso como si fuera lo único que la mantenía estable. Estudié su rostro. Había dolor grabado en cada línea. Pero también había fuerza, el tipo de acero que solo se obtiene al ser llevado al límite y negarse a desmoronarse. Volvió a mirar las fotografías sobre la mesa, negando lentamente con la cabeza, casi como si no pudiera creer que había tenido razón todo el tiempo. ¿Sabes qué es lo que más duele?, dijo finalmente, su voz baja pero aguda. Ni siquiera es que me engañara. Es que pensó que yo era demasiado estúpida para darme cuenta. Pensó que podía mentir una y otra vez y que yo simplemente lo aceptaría. Tragué saliva, porque sus palabras reflejaban mis propios pensamientos tan de cerca. Era como si los hubiera sacado directamente de mi pecho. Eso es exactamente, dije en voz baja. No es el acto, es el insulto. La forma en que nos miran a los ojos y fingen que estamos ciegos. Amanda se echó hacia atrás, exhalando lentamente. Por un momento, pareció agotada, sus hombros se hundieron, el peso de la traición arrastrándola hacia abajo. Pero luego se inclinó hacia adelante, sus ojos se entrecerraron, su voz adquiriendo un nuevo filo. ¿Sabes lo que me dijo el investigador? Dijo, ni siquiera tuvieron cuidado. No se molestaron en ocultarlo, como si quisieran que alguien se enterara. Sus palabras me golpearon como un martillo. Recordé las cenas, las excusas nocturnas, las sonrisas de suficiencia que parecían intercambiar cuando pensaban que no estaba prestando atención. Y de repente, todo tuvo sentido. No se escondían porque no creían que tuvieran que hacerlo. En sus mentes, éramos demasiado débiles, demasiado ingenuos, demasiado temerosos de la verdad como para enfrentarlos. Mi mano se apretó alrededor de mi vaso hasta que mis nudillos se pusieron blancos. Amanda se dio cuenta, y por primera vez esa noche, una leve sonrisa se dibujó en la comisura de sus labios. No una sonrisa feliz, ni siquiera una esperanzada. Era algo más oscuro, casi travieso. Nos subestimaron, dijo simplemente. Asentí, sintiendo que algo cambiaba en mi interior. Ya no era solo ira. Era resolución, una claridad que no había sentido en años. Nos quedamos sentados allí durante un buen rato, compartiendo historias, reconstruyendo cronologías, comparando mentiras. Cuanto más hablábamos, más clara se volvía la imagen, y con cada detalle, me sentía menos como una víctima y más como alguien que recuperaba el control. Amanda me escuchaba con una intensidad a la que uno no estaba acostumbrado. No desestimó mis sentimientos, no puso los ojos en blanco, no interrumpió. Entendía porque ella también lo estaba viviendo. En algún momento, extendió la mano sobre la mesa y colocó la suya sobre la mía. Su tacto era firme, tranquilizador. Levanté la vista y sus ojos se encontraron con los míos con una ferocidad que me oprimió el pecho. No tenemos que dejar que nos destruyan, susurró. Su mano permaneció allí, cálida contra la mía. Y por primera vez en mucho tiempo, me sentí visto. Verdaderamente visto. No sé cuánto tiempo estuvimos sentados así. Nuestras manos tocándose, nuestras miradas fijas, pero finalmente me di cuenta de que la habitación se sentía diferente. El aire había cambiado. La amargura seguía allí, pero debajo había algo nuevo, algo eléctrico. Amanda rompió el silencio primero, sus labios se curvaron en una pequeña sonrisa de complicidad. ¿Quieres saber por qué vine realmente aquí esta noche?, preguntó suavemente. Levanté una ceja, inseguro de lo que quería decir. Podría haberlo enfrentado a él, continuó. Pero no lo hice. Vine aquí porque sabía que lo entenderías. Porque eres el único que sabe lo que se siente.
Sus palabras me golpearon más fuerte de lo que esperaba. No estaba aquí solo por venganza o pruebas. Estaba aquí porque necesitaba a alguien que pudiera compartir el peso. Y de alguna manera, en medio de todas las mentiras y la traición, nos habíamos encontrado. La noche avanzó y las copas siguieron sirviéndose. En algún momento, abandonamos el salón por la cocina, preparando otra cafetera, riendo amargamente de lo absurdo de todo aquello. Nuestra risa no era alegre. Era aguda, teñida de ira, pero se sentía bien. Se sentía como recuperar algo que nos habían robado. Ella se apoyó en la encimera, observándome mientras servía café en 2 tazas. Sus ojos se suavizaron de nuevo, y cuando habló, su voz llevaba un calor que no había esperado. ¿Es extraño? No, dijo. Pensaron que podían reemplazarnos tan fácilmente. Pero aquí estamos, encontrando más consuelo el uno en el otro del que ellos jamás nos dieron. Dejé las tazas, mi pulso acelerándose. No había forma de confundir la manera en que me estaba mirando ahora. La habitación parecía más pequeña, el silencio más denso. El espacio entre nosotros se sentía cargado, como un cable tenso hasta su punto de ruptura. Me acerqué sin siquiera darme cuenta, atraído por la intensidad de su mirada. Ella no se apartó. De hecho, inclinó ligeramente la cabeza, sus labios entreabiertos como si me estuviera desafiando a cerrar la distancia. Mi corazón latía con fuerza, no con miedo o duda, sino con certeza. Por primera vez desde que comenzó esta pesadilla, sabía exactamente lo que quería. Y en los ojos de Amanda, vi que ella también lo quería. No recuerdo quién se movió primero, o si ambos nos inclinamos al mismo tiempo, pero de repente el espacio entre nosotros desapareció. El sabor de sus labios fue un shock, no porque fuera inesperado, sino porque llevaba consigo cada onza de dolor, ira y traición que había estado hirviendo a fuego lento toda la noche. No fue suave. No fue vacilante. Fue crudo, hambriento, desesperado. Por un momento, casi me aparté, la culpa cruzó por mi mente como un relámpago. Pero luego pensé en las mentiras, las sonrisas burlonas, los susurros nocturnos que no debía oír, y la vacilación se desvaneció. Las manos de Amanda se deslizaron por mi pecho, agarrando mi camisa como si se aferrara a la vida. Y me permití responder con la misma fuerza, mis dedos enredándose en su cabello. El beso se profundizó, la habitación girando a nuestro alrededor. Y por primera vez en años, no me sentí pequeño, invisible o ignorado. Me sentí deseado. Tropezamos hacia el sofá, apenas rompiendo el contacto, derribando uno de los vasos vacíos de la mesa. El sonido agudo al chocar contra el suelo apenas se registró. Todo en lo que podía concentrarme era en el calor entre nosotros. En la forma en que se aferraba a mí como si hubiera estado hambrienta de esta conexión. Se apartó por un momento, su respiración agitada, sus ojos ardiendo con una mezcla de furia y deseo. ¿Sabes cuánto tiempo he querido sentirme así?, susurró, su voz temblorosa, como si importara, como si alguien realmente me viera. La vulnerabilidad en sus palabras me oprimió el pecho, pero también encendió algo más fuerte, algo que igualaba la tormenta en mi propio corazón. Le aparté un mechón de pelo de la cara, obligándome a mirarla a los ojos. Te veo, Amanda. Te veo. La forma en que su expresión se suavizó ante esas palabras casi me rompió. Durante tanto tiempo, ambos habíamos sido tratados como personajes secundarios en el drama de otra persona. Pero en ese momento, éramos los únicos en la historia. Nos besamos de nuevo, más lento esta vez, saboreándolo. Y se sintió menos como una venganza y más como la recuperación de algo robado. No nos apresuramos. No lo necesitábamos. Cada toque, cada mirada, llevaba un peso que iba más allá de la traición que habíamos sufrido. Era como si nuestro dolor se hubiera fusionado en algo extrañamente poderoso, algo que se sentía imparable. Finalmente, la urgencia regresó, una ola que no podíamos contener, aunque quisiéramos. Amanda me atrajo más cerca, sus labios trazando mi mandíbula, su voz temblando mientras murmuraba, «No pares. Por favor, no pares». Y no lo hice. Las horas se desdibujaron en una bruma de confesiones susurradas, besos ardientes y el tipo de cercanía que nos desnudó hasta nuestro ser más honesto. No fue solo físico. Fue una liberación, una rebelión, una forma de recuperar el control sobre vidas que habían sido robadas por el engaño.
En sus brazos, no solo encontré consuelo, sino una chispa que pensé que había perdido para siempre. A medida que la noche avanzaba, finalmente nos desplomamos juntos. Nuestras respiraciones pesadas, nuestros cuerpos enredados bajo el suave resplandor de la lámpara del salón que ninguno de los dos se había molestado en apagar. Amanda apoyó la cabeza en mi pecho, su cabello cayendo sobre mi hombro, y por primera vez en semanas, quizás meses, sentí paz. No la frágil y falsa paz que proviene de fingir que todo está bien, sino una calma real y sólida que venía de saber que no estaba solo en esto. Trazó patrones ociosos en mi piel con las yemas de sus dedos, en silencio durante un buen rato, y luego finalmente susurró, «Nunca se esperarán esto». Solté una risa sin humor, el sonido retumbando en mi pecho. No, estuve de acuerdo, no lo harán. Creían que tenían todo el poder, pero esta noche demostró que no. Amanda inclinó su rostro para mirarme, sus ojos brillando con algo feroz, casi desafiante. Déjalos que sigan mintiendo. Déjalos que sigan viéndose a escondidas. Ya hemos ganado algo que no pueden quitarnos. Sus palabras se asentaron profundamente dentro de mí. Ya no se trataba solo de venganza. Se trataba de reclamar la dignidad, de negarse a ser la víctima en una historia escrita por personas que no nos respetaban. En ese momento de quietud, con Amanda a mi lado, me di cuenta de cuánto había cambiado. La persona que había entrado en mi casa horas antes, cargando fotografías y furia, no era la misma mujer que ahora yacía conmigo tras algo que ninguno de los dos había planeado. Y yo no era el mismo hombre que había estado sufriendo en silencio mientras mi esposa jugaba sus juegos. No sabía qué traería el mañana ni cómo manejaríamos las consecuencias de lo que habíamos hecho. Pero mientras la respiración de Amanda se ralentizaba y se acercaba al sueño, supe una cosa con certeza. El equilibrio de poder había cambiado. Ya no eran intocables, y nosotros no estábamos rotos. Éramos algo nuevo, algo más fuerte. La noche podría haber comenzado con traición, pero mientras cerraba los ojos y la abrazaba más fuerte, comprendí que nos había dado algo mucho más poderoso de lo que cualquiera de los dos esperaba. El coraje para dejar de vivir en las sombras de las mentiras de otras personas. La luz de la mañana se coló lentamente, finas líneas doradas deslizándose por el suelo y sacándome de un sueño inquieto. Por unos segundos, lo olvidé todo, el peso de la traición, el fuego de la noche, el enredo que habíamos creado. Luego sentí el calor a mi lado. El cabello de Amanda se derramaba sobre mi brazo, su respiración lenta y uniforme, y los recuerdos de la noche anterior volvieron como una inundación. Una extraña calma se apoderó de mí. No había planeado nada de esto, pero la vida rara vez seguía un plan. Lo que importaba ahora era la verdad innegable. Ya no estaba roto, y no estaba solo. Me moví con cuidado para no despertarla, saliendo de la cama y caminando hacia la ventana. La calle afuera todavía estaba tranquila. Los vecinos comenzando su día, ajenos a la tormenta que había arrasado las nuestras. Mi teléfono vibró en la mesa. Una mirada a la pantalla y sentí que se me tensaba la mandíbula. Era mi esposa. No contesté. Un minuto después, otra llamada. Luego un mensaje. ¿Dónde estás? Sé que estás en casa. Tenemos que hablar. La hipocresía de la situación casi me hizo reír. Se había esforzado por mentirme, por tomarme por tonto, y ahora quería respuestas. Me guardé el teléfono en el bolsillo, sin querer que su voz envenenara la frágil paz de esta mañana. Detrás de mí, Amanda se movió, su voz suave pero firme. Llamó, ¿verdad? Me giré, encontrando su mirada. No había miedo en sus ojos, solo una calma consciente. Lo había esperado. Sí, dije, sentándome de nuevo en el borde de la cama. ¿Quiere hablar? Fingir que nada de esto pasó. Amanda se incorporó, envolviéndose en la sábana, su expresión endureciéndose. Intentará darle la vuelta, hacer que tú seas el problema. Eso es lo que hacen los infieles. Sabía que tenía razón. Mi esposa siempre había sido hábil para convertir cada confrontación en un teatro de excusas y acusaciones. Pero esta vez, era diferente. No entraba en sus juegos con las manos vacías. Amanda se inclinó más cerca, sus dedos rozando los míos. No le debes nada. Ya no. Sus palabras calaron hondo en mí. Durante tanto tiempo,
había sido el hombre que esperaba migajas de honestidad, que intentaba creer las excusas porque era más fácil que enfrentar la verdad. Pero ahora, había visto la verdad en su forma más fea, y ya no estaba dispuesto a cargar con el peso de sus mentiras. Un golpe seco en la puerta rompió el silencio. Amanda y yo intercambiamos una mirada. No necesitábamos preguntar quién era. Me puse de pie, me puse una camisa y caminé hacia la puerta con una calma que no sabía que era capaz de tener. Cuando abrí, allí estaba ella, mi esposa, Emily. Tenía el pelo revuelto, el rostro pálido, los ojos muy abiertos con una mezcla de miedo y furia. «¿Qué está pasando?», exigió, su voz temblando. «¿Por qué no me respondiste? ¿Por qué está su coche afuera?». Pasó a mi lado sin esperar permiso, entrando en la habitación solo para quedarse helada al ver a Amanda, sentada en la cama, impávida. La luz de la mañana la bañaba en un resplandor que hacía que el contraste entre ellas fuera casi poético. El color desapareció del rostro de Emily. Por un momento, no pudo encontrar palabras. «Tú. No puedes estar hablando en serio», tartamudeó, su mirada saltando de uno a otro. «Esto es una locura. Estás cometiendo un error». Cerré la puerta detrás de ella lentamente, apoyándome en ella. «No, Emily. El error fue tuyo. Una y otra vez, y ahora estás viendo cómo son las consecuencias». Su boca se abrió y se cerró. Se volvió hacia Amanda, con la voz quebrada. «¿Cómo pudiste? Se supone que tú». Amanda la interrumpió bruscamente, su tono frío pero tranquilo. «¿Se supone que qué? ¿Que fuera leal a alguien que se reía a mis espaldas? ¿Que nos mintió a los dos mientras se pavoneaba con tu marido como si nadie se fuera a dar cuenta? No te atrevas a echarme la culpa de esto, Emily. Tú lo provocaste». El silencio que siguió fue pesado, sofocante. Emily finalmente se volvió hacia mí, con lágrimas asomando en sus ojos. «No puedes pensar de verdad que esta es la respuesta», susurró. «Cometí un error. Podemos arreglarlo». Me reí entonces, un sonido amargo que llenó la habitación. «¿Un error, Emily?» Los errores son olvidar un aniversario o decir algo cruel en un momento de ira. Lo que hiciste no fue un error. Fue una elección, una y otra vez. Y pensaste que nunca me enteraría, pero lo hice. Y ahora ya no puedes controlar la historia. Se acercó a mí entonces, como si todavía pudiera atraerme de nuevo a su órbita. Pero me aparté. Amanda se levantó de la cama, erguida, su presencia llenando la habitación con una fuerza silenciosa. Por primera vez, vi a Emily vacilar de verdad, como si la realidad de que su poder se desvanecía finalmente la golpeara. Ya no era ella quien tenía el control. Ya no era ella quien tenía la sartén por el mango. «Deberías irte», dije finalmente, mi voz tranquila, firme. «No queda nada para nosotros aquí. Lo que sea que tuviéramos, se ha ido. Tú lo tiraste a la basura». Las lágrimas de Emily se derramaron, pero no discutió. Se quedó allí, temblando, antes de finalmente darse la vuelta y caminar hacia la puerta. Se detuvo un momento, como si esperara que la detuviera, pero permanecí en silencio. Cuando la puerta se cerró tras ella, el aire en la habitación cambió. Amanda se acercó, su mano encontró la mía, sus ojos fijos en los míos. «Lo hiciste», susurró. «Finalmente te liberaste». Dejé escapar un largo suspiro, la tensión que había llevado durante años finalmente aliviándose de mis hombros. «Lo hicimos», corregí suavemente. «Juntos». Afuera, la vida continuaba como si nada hubiera pasado. Coches pasando, vecinos comenzando su día. Pero adentro, todo había cambiado. La traición que una vez me había definido ya no tenía poder. El peso se había ido, reemplazado por algo más ligero, algo más feroz. Amanda apoyó la cabeza en mi hombro y la rodeé con un brazo, sujetándola con fuerza. Por primera vez en mucho tiempo, no me sentí roto. Me sentí vivo. Y mientras miraba hacia el futuro, supe una cosa con absoluta certeza. La historia ya no se trataba de sus mentiras. Se trataba de nuestra verdad. Si te ha gustado esta historia, no olvides suscribirte, dejar un me gusta y compartir tus pensamientos en los comentarios. Tu apoyo significa todo.